Y en este tiempo de análisis de la actualidad vamos a hablar, evidentemente, de los pactos y de la situación política en la que se encuentra la presidencia, futura presidencia o gobernabilidad de Extremadura. Pero antes vamos a entrar también en otras materias que son interesantes y que han constituido una parte importante de la actualidad de esta jornada. Hoy están con nosotros los picoteros que van a ayudarnos con su opinión a conocerla. Antonio Monge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, con la resaca electoral y un poco a verlas venir, a ver cómo sale esto, los pactos, hay elecciones. Pues la resaca va a ser larga, ¿eh? Sí. Promete ser larga, ahora hablaremos de ello. Y Fernando Valenzuela, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bueno, pues mira, yo voy a realizar un argumento del antiguo alcalde de Castuera, que cuando le preguntaba, oye, ¿cómo está? Dice, muy bien, si no entramos en detalle. Pues yo estoy muy bien si no entramos en detalles. Bueno. Será Juan María Vázquez. Los detalles son importantes, pero evidentemente la situación general también. Hoy ha sido un día muy importante para los alumnos de bachillerato porque hoy ha comenzado la EBAU y concretamente en Mérida se han examinado 593 alumnos, tanto de los institutos de la ciudad como de otras localidades que han venido a esta prueba, a realizarla en las dos sedes que hay habilitadas para ello, en el Instituto Santa Eulalia y en el Centro Universitario de Mérida. Además, como decimos, de los institutos de la ciudad, pues han venido de Guareña, de Montijo, de Puebla de la Calzada, de esas localidades. 593 concretamente son las que se enfrentan a esta prueba con muchos nervios, evidentemente, porque hay que decir que muchas de las aspiraciones de algunos alumnos pasan precisamente por tener una magnífica o muy buena nota en la EBAU, en este examen, que aunque tiene un porcentaje elevado de aprobados, supera el 90%, sin embargo, depende para ello la nota de corte, esta moda que se ha dado ahora de las notas de corte, que sobre todo para algunos grados como medicina, las relacionadas con las ciencias y las ingenierías, pues rozan casi la perfección, cosa que yo de verdad no entiendo. Como antes, con muchísima más población universitaria, no había estas notas de corte y con menos carreras y menos grados, y ahora con menos alumnos y más oferta educativa se producen estas notas tan altas para entrar a la universidad. A ver si Antonio nos lo puede explicar. Es una cuestión lógica y muy matemática, es el número de plazas que se ofertan. Cuando tú restringes el número de plazas, pues quien tiene más notas tiene prioridad a la hora de acceder y simplemente se han ido reduciendo, por tanto, paulatinamente. En el caso de medicina e enfermería no hay una reducción significativa en las plazas, pero sí el número de plazas que se ofertan en carreras, por decirlo de alguna manera, o grados nuevos, de nuevas especialidades, lo que llaman un doble grado. El caso, yo veía hace unos días la nota de corte, por ejemplo, en grados específicos de matemáticas y física, que era un 14 y pico, pero ahora 14 es la máxima, o sea. 14 es la máxima, sí. Un 13,90 y algo. Yo me pierdo, porque yo como doy en secundaria, sí. Los de bachillerato no tengo el estrés este que tienen ellos. Pero, ¿por qué? Porque en realidad había 13 plazas, con lo cual, para hacer el doble grado ese, pues había como mucha gente que quería entrar. Pero, sin embargo, en las carreras más clásicas, véase, lo que antes era exactas, matemáticas, pues la nota de corte es una cosa normal, un 6 y algo, 7, física, si están tan separados, ahí. ¿Qué sucede? Es que, claro, en aquellas en donde hay un límite de plazas, pues es un concurso en donde quien tenga más nota pues puede acceder, ¿no? Y también es cuestión de modas también, ¿eh? Hay grados que se ponen de moda, todo el mundo quiere hacer. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba estaba de moda el grado de periodismo, no era grado, era la licenciatura de periodismo. Sí. Quizás porque en aquella época echaban por la tele periodistas, la serie periodistas, entonces todo el mundo quería ser periodista de aquella. Yo no, yo me metí a matemáticas, la verdad es que éramos muchísimos porque éramos el final del baby boom y teníamos clases de 150, 200 personas. Yo a veces llegaba un poco tarde y no tenía dónde sentarme. Entonces, ahora eso no pasa, ¿no? Porque yo estaba en clases de 300, ¿eh? Y de aquellas clases que te ponías detrás y casi ni lo oías, sí, el señor, ¿no? Entonces, bueno, son otros tiempos, una enseñanza más personalizada o más cercana.
Y claro, es estas notas de corte. Pero supone que este año además, por ejemplo, en medicina sí que bajaron un poco las notas de corte porque hay 25 plazas más. Claro. El próximo curso, tanto medicina como enfermería, va a contar con 25 plazas más. De las 100 pasan a las 125, algo que hemos venido reclamando aquí en este programa durante muchas semanas, ¿no? Y muchos espacios. Y es que si faltan médicos, pues hay que empezar ya a generarlos, claro. Porque efectivamente, sobre todo la carrera de medicina, estamos hablando de 6 años de grado más el MIR, 4 o 5 años, ¿no? Creo que son de MIR, estamos hablando de 11 años de formación para tener un médico cualificado en la sanidad pública. Y hay otra dimensión que es la universidad concreta, porque yo tengo el ejemplo de mi nieta que hace el doble grado de infantil y primaria y habiendo tenido quizás una nota de cerca de 13, de 12,90 o así, en ciertas universidades de Madrid no ha podido entrar, es decir, ha tenido acceso a una determinada que no sabe, aunque le queda mal, que le queda lejos y tal. Y entonces, bueno, pues está viendo la posibilidad de hacerse un cambio en un momento determinado, porque inicialmente, y era una nota de corte muy buena, y es para las asignaturas, o sea, perdón, los grados que he estado comentando. Y lo que en esta EBAU, no sé si Antonio me corrige, me da la impresión de que esa exigencia diferente por cada distrito universitario me parece que no es, diríamos, rentable académicamente, porque habrá zonas universitarias que rebajen las exigencias de sus alumnos para que... Bueno, distrito como tal ya no existe, ya es distrito único. Bueno, no era como antes, ahora son universidades. Universidades. Tengan menores exigencias y, o diríamos, más generosidad en la evaluación y obtengan mejores notas... ¿En la EBAU te refieres? En la EBAU, estoy hablando de la EBAU, estamos hablando de ello. Y obtengan, porque claro, una parte importante es la calificación media de bachillerato, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces, pues que esa relativa generosidad se transforme en notas más altas. Pero ahí los temas son aquí se decía al contrario, es decir, que este año incluso se iba a poner un poco más difícil en este módulo para evitar que migren tantos alumnos a otras universidades con notas altas. Yo me estaba refiriendo en general, que me parecía que debía haber esa prueba única o con criterios únicos para que todo el mundo tuviera las mismas posibilidades. Lo que sucede, a ver, yo creo que la discusión es diferente. Y son discusiones que habría que centrarlas. El tema es, ¿el examen de EBAU debería ser único en todo el territorio español? ¿Sí o no? Claro, los que defienden que debería ser único dicen que, bueno, si al final vamos a un distrito único, pues que todos se rijan por los mismos contenidos y que sean también unos contenidos que son únicos. Lo cierto es que yo cuando estudié, pues hice el examen correspondiente que había en Galicia, de la Universidad Gallega. Yo iba la selectividad de toda la vida y no había estas discusiones como la gente que dice los de Salamanca, que allí exigen más y por tanto tienen menos notas, con respecto a los extremeños que dicen que exigen menos y tienen más notas. En cualquier caso, eso nos beneficiaría a aquellos que quieran ir a estudiar fuera y no lo contrario, ¿no? Yo, lo que es cierto es que viendo los exámenes de matemáticas, que es lo mío, de una comunidad y otra, y por las dos pruebas que hay, bueno, pues hay años que la opción A es más difícil en Cantabria y hay años que la opción B es más difícil en Extremadura. Yo qué sé, al final, claro, cuando tú eres un alumno que va a la EBAU y dices, si es que si me hubiese tocado el de la Comunidad Valenciana lo hubiese bordado, pero me ha tocado el de aquí y me ha salido un churro, pues no sé si se puede equilibrar. ¿Se eliminaría el debate con un examen único? Sí, pero también es cierto que con un examen único tendríamos a todos los niños de 18 años de la EBAU protestando porque el de filosofía había sido dificilísimo en todo el territorio. No sé. Pero también es cierto que antes, hace un par de décadas o 3, pues, los que pasamos por ahí, teníamos menos movilidad. Nos quedamos normalmente en nuestra tierra a estudiar, ¿no? Y ahora hay una movilidad extraordinaria. O sea, tu misma nieta lo estás diciendo, ya quería ir a Madrid, ¿no? Y tal. Y ahora no va a poder. No sé si es que ese doble grado no lo hay en otro sitio o es que prefiere Madrid. Porque hoy en día muchos de los estudiantes primero eligen la ciudad y después eligen la carrera o el grado que quieren estudiar. Ahora Sevilla está de moda. Van a tener que pagárselo. Con grave perjuicio para sus padres que van a tener que pagárselo. Totalmente. Pero bueno, no pasa nada.
Que estudien. Totalmente. Yo siempre digo que estudien, ya pagaremos, como podamos. Y ahí está el esfuerzo también de los padres. Como es un programa informativo, ahora en la Academia de Tráfico, de la Academia General del Ejército, en Zaragoza, van a, diríamos, a disminuir las exigencias porque faltan muchos oficiales. Con lo cual, a los que no esté escuchando, normalmente las pruebas. muy duras. Y entonces, como efectivamente están viendo que faltan miles de oficiales, pues van a rebajar las exigencias. Lo digo porque si no escucha a alguien que tenga esa propensión de ser militar de carrera, pues puede informarse y hacerlo. Claro, Bueno, aquí conocemos ahí un hijo de un picotero que está en la Academia General del Ejército en Zaragoza y que va a coincidir, por cierto, este año con la infanta Leonor, que inicia su curso académico en la Academia en agosto. Vamos a otra cuestión. Estas son, por cierto, imágenes de esta mañana del Instituto Santa Eulalia de la selectividad del EBAU que se ha celebrado en este centro. Hemos conocido... Vamos ahora al área del teatro porque hemos conocido que el Festival de Mérida, esta edición número 69, que comienza el 1 de julio, ya tiene vendidas más de 35.000 entradas en venta anticipada, algo que supone un número extraordinario. Esta mañana, precisamente con motivo del acercamiento, ya están en la fecha del mes de junio, pues se ha abierto la taquilla física en la Plaza Margarita Xirgu, que se suma a la taquilla de la puerta principal del Teatro Romano, y esta mañana ya estaban colocándose las conocidas banderolas del teatro, las banderolas naranja. Hemos pasado de las banderolas de las elecciones a las banderolas del festival, ¿no? Y también de las de Mérida Lúdica, o sea que vamos a una velocidad de vértigo en la capital extremeña. Así que es una muy buena noticia el hecho de que se haya ya vendido 35.000 entradas en venta anticipada y que, por cierto, 4 montajes vayan a representarse en la extensión de Madrid. Madrid es el centro para todo y es cierto que si allí el festival se publicita, además de ir allí, evidentemente, a la extensión del Teatro Bellas Artes, etcétera, pueden venir a Mérida y es un público muy natural que viene a Mérida en verano a algunas de las representaciones que suelen desarrollarse. En una edición, por cierto, este año muy especial, porque cumple 90 años de la primera representación de Margarita Xirgu, de la Medea de Margarita Xirgu, en el Teatro Romano. Así que este año el festival cumple 90 años en esta edición número 69, porque hubo años en las que no se pudieron hacer, entre otras cosas debido a la guerra civil, entre otras. Vamos a otra historia. Empezamos a hablar ahora de la política y de la situación de la gobernabilidad en Extremadura. Podemos ofrecerles ya la fecha en la que se va a constituir la Asamblea de Extremadura. Hoy, el presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha firmado el decreto para que la Asamblea de Extremadura se constituya el próximo 15 de junio, es decir, el jueves de la semana que viene. Mañana saldrá publicado en el Diario Oficial de Extremadura y de esta forma se inicia ya el proceso para la investidura y la conformación del nuevo Ejecutivo Autonómico. Estamos a una semana y 2 días de la constitución de la Asamblea. En cuanto se constituya la Asamblea, vendrá la primera de las opciones de la investidura, la que ha dicho ya Fernández Vara que se va a presentar, y aún no sabemos nada del posible pacto, el único posible hasta el momento que se puede dar para la gobernabilidad, para asegurar la gobernabilidad de la región, que es el entre Partido Popular de María Guardiola y Vox. Hoy el líder de esta última formación, Santiago Abascal, ha invitado a María Guardiola a que pronuncie la palabra pacto con Vox y que diga que quiere alcanzar un acuerdo que se manifieste en este sentido. Hay que decir que Vox pretende alcanzar un acuerdo nacional con el Partido Popular y llevarlo a todas las autonomías donde dependen de ellos precisamente la gobernabilidad, y en esto van a exigir, dicen, el respeto a sus votantes, y el respeto de sus votantes pasa por entrar en los gobiernos autonómicos y en los ayuntamientos, en las corporaciones municipales, en el caso de los gobiernos autonómicos con una vicepresidencia y con consejerías dependiendo del porcentaje de votos o de cuota, digamos, que hayan sacado en esa comunidad autónoma. Por lo tanto, el deseo de María Guardiola, tan reiterado en esta algo más de una semana, de gobernar sola, pues creo que tendrá que abandonarlo o dejarlo.
lo raro es que a una semana y 2 días de que hayamos celebrado elecciones todavía no se haya alcanzado un acuerdo, cuando lo normal o lo lógico es que al día siguiente ya se anuncie el principio de acuerdo, al menos el principio de las conversaciones para alcanzar un acuerdo. Y en este sentido, esto no parece indicar esa posibilidad. Hoy también el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Onda Cero, en el programa de Carlos Alsina, preguntado precisamente sobre esa posibilidad de gobernar la lista más votada, ha vuelto a reiterar su compromiso con esa posibilidad y de hecho ha dicho que si él el 23 de julio no es la lista más votada, renuncia a gobernar el país. Son muchos factores, como decía en una editorial la semana pasada, son, y tú que eres matemático, muchas incógnitas en esta ecuación tan compleja para alcanzar la gobernabilidad en Extremadura. ¿Qué creéis que puede pasar, Antonio? Lo primero que tiene que pasar es que tienen que conformar la mesa de la Asamblea. Y ahí se verá mucho. Y ahí vamos a empezar a ver, van a empezar a tener que destapar las cartas, ¿no? Pero el presidente o presidente de la mesa, pues tiene que llegarse a un pacto, un acuerdo, y a partir de ahí, pues eso, primera opción que puede haber, bueno, pues veremos si el presidente es de Vox, es del PP, es del PSOE, es de Podemos. Hombre, estos dos últimos casos lo veo poco probable, pero, oye, yo qué sé, igual que María Guardiola puede pedir a Guillermo Fernández Vara que se abstenga para facilitar la investidura, Guillermo Fernández Vara puede pedirle a Guardiola que se abstenga para evitar que Podemos entre en el poder. Es decir, es un quid pro quo, no habría ninguna diferencia. Respecto a los pactos, bueno, pues hombre, yo no soy pitonisa para saber lo que va a pasar, pero creo que en el fondo lo lógico es que lleguen a un pacto de gobierno, no de gobernabilidad, sobre todo porque si yo fuera Abascal, yo intentaría por todos los medios, desde un punto de vista lógico, porque me interesa, llegar a un pacto marco a nivel nacional. A pesar de lo que diga Feijóo, de que va a dar libertad a las comunidades y a las regiones para tomar las decisiones que consideren. Que yo entiendo que esa libertad serán las decisiones que consideren, pero dentro de ese posible pacto a nivel nacional que lleguen a firmar. Dudo mucho que una comunidad autónoma, frente a un acuerdo de este tipo, que por otro lado a Vox le beneficia y al Partido Popular tendría que evaluar el propio Partido Popular si le beneficia o no de cara a las elecciones del 23J, dudo mucho que una comunidad autónoma se pusiese en pie de rebeldía en contra de ese pacto. Con lo cual, aquí, en el fondo, creo que aún debemos esperar y creo que yo, desde un punto de vista de la posición que podría tener Vox estratégica en negociación, me interesaría un pacto marco, de una manera clarísima. Después que salga o no salga, pues ya habría que verlo, pero me interesaría seguro, sí, sería mi línea general de negociación, y además sobre todo porque lo ha dicho él. Bueno, aquí cabe la posibilidad, lo decía también ayer, es que estamos en tiempos de estrategia y de tacticismo, ¿no? El Partido Socialista, al menos aquí en Extremadura, le interesa que el proceso vaya muy rápido para que el Partido Popular y Vox se retraten, ¿no? Y alcancen un acuerdo de tal manera que pueda facilitar también, pues de alguna manera de rebote a las elecciones generales a Pedro Sánchez. Por otra parte, el Partido Popular lo que le interesa es dilatar lo máximo posible que pase la convocatoria del 23J en Extremadura para poder alcanzar un acuerdo sin tener que explicarlo o dar muchas explicaciones que no quieren dar, no sé por qué, pero no la quieren dar. Mientras que Vox es al contrario también, quiere adelantar el pacto, les conviene porque el mensaje del Partido Popular es crecer para las generales a costa de Vox. Y de esta manera evitarían que se le fuesen votos en las generales a la formación de Santiago Abascal. Fernando. Yo no sé si el electorado tiene esa movilidad que se pretende, si hace esas disquisiciones después de las elecciones, se ha dado cuenta que Vox, que PP, no pueden. Verán, yo no estoy de acuerdo con Antonio en el sentido de ese acuerdo marco. Cada ayuntamiento y cada comunidad autónoma concernida, a la que le afecta esto, porque las que tienen mayoría absoluta, como Paje o Barbón en
Asturias, pues no hay duda de ninguna manera. Pero Zaragoza, vamos, Aragón, Valencia, Extremadura tienen situaciones concretas. Yo creo que primero que había que analizar la situación, dicen ellos, que incluirían a distintos partidos. Mire usted, por donde se dé esa circunstancia, que puedes incluir a distintos partidos, la negociación la hace a varias bandas. Hay zonas o sitios en que no, y nosotros estamos en Extremadura, y evaluando Extremadura, aquí no tiene usted opción, bueno, tiene usted opción, decirle al señor Vara que se abstenga, eso es un brindis al sol, porque también el otro podía haber contestado, el señor Vara podía haber contestado, pues mira, abstente tú que tienes menos votos. Ya lo ha contestado. Ya lo ha contestado, ¿no? Sí, perfecto, pues mira, se lo dijo. Entonces ya tengo categoría de presidente, porque si se me ha ocurrido eso, ya lo había dicho él, tengo categoría de presidente. Bueno, el caso es que yo no me creo que no haya negociaciones, en absoluto. Lo que pasa es que no nos enteramos, evidentemente, pero han debido hablar. La situación hay que analizarla. Desde luego no aquí. Bueno, ¿dónde? En Madrid. En Madrid, yo pienso que aquí sí también. Es decir, que se hayan reunido, no me extraña, de forma secreta o por teléfono o de la forma que sea. Digo que es tan singular y tan subjetiva la situación en cada sitio que el alcalde o el que ha dejado de ser, el alcalde de Cáceres, dice que ha encontrado en el líder de Vox una persona pues, dialogante, asequible y tal, y que no va a tener problema ninguno con negociar con él determinadas formas de gobierno, colaborando el Vox o en la forma que sea. Yo me creo que deberían hablar más de los programas. ¿Lo recordáis a Julián Guita con programa? Bueno, pues yo creo que deberían eliminar mediante líneas rojas porque el que en un momento determinado PP pacte con Vox no quiere decir que asuma en su integridad el ideario de Vox, porque pues para eso tendría a Vox, ¿no? Entonces yo creo que negociando ciertas líneas rojas de, qué sé yo, estoy pensando por ejemplo en el tema del aborto, bueno, vete allá, pero por ejemplo la emigración, qué sé yo. Estamos hablando de autonomías. Sí. La autonomía no tiene competencia en esa materia. Ya, pero me refiero el alcance, pues, aquellas otras que tengan competencia dentro de la comunidad y negociar un poco pues el tema de hasta dónde podemos llegar. ¿Hasta dónde puedo concederte? Y luego yo admito una posibilidad también, que a lo mejor se podría incluir en el gobierno, en el acuerdo marco del que habla Antonio. ¿Tú por qué no le ofreces, en principio, si yo fuera María le ofrecería la presidencia de la Asamblea y alguna, porque son 5, es un 17%, le ofrecía la presidencia de la Asamblea y alguna secretaría de la Asamblea? No forma parte del gobierno, te satisfago porque formas parte del staff de alguna manera y podemos seguir adelante. Vox ha dicho que no. Ya, te adelanto que ha dicho que no porque quiere estar en el gobierno, quiere estar en el Consejo de Gobierno. Es que, vamos a ver, si Vox lo acepta, el PP puede decir, bien, les hemos engañado. Hombre, a ver, ese es el... La Asamblea no es un engaño. Bueno, es cierto, es el segundo cargo institucional más importante de Extremadura, pero sin es el primero de los que menos pintan. Es decir, porque excepto proponer el candidato para ser investido, no tiene más atribuciones casi que llevar el día a día. Vox ha dicho que quiere entrar en los gobiernos y además como estrategia. Por eso yo no sé si hay un acuerdo marco. Yo insisto, por dejarlo claro, si yo fuese Abascal, lo forzaría. ¿Por qué? Porque si jugamos a determinadas líneas rojas en un ayuntamiento, en una comunidad y tal, podríamos llegar a una cuestión que el PP no le interesa y es que haya disparidad de opiniones dentro del territorio nacional y del Estado. Con lo cual, ¿qué pactas en Castilla y León que no pactas en Extremadura, por ejemplo? Yo creo que la estrategia que va a seguir Vox es la de llegar a acuerdos del tipo las vicepresidencias para mí y porcentualmente las consejerías correspondientes en las diferentes comunidades autónomas. ¿Por qué el PP se niega a hacer esto? Porque el PP, con buen criterio, aparte de las cuestiones ideológicas, que yo ahí
si queréis después entramos en las cuestiones ideológicas, pero no voy a entrar en esta parte de la intervención. El PP con buen criterio dice, si mi competidor en estos momentos de cara a las elecciones generales es Vox, yo no le voy a dar aire, porque si yo cedo a las pretensiones iniciales que él me da, yo tengo una muestra de debilidad. Y frente a un confrontamiento con el Partido Socialista y Sumar, que parece que ahora va a ir Sumar, mi enemigo o mi competidor en cuanto a votos es esa parte de la derecha a la cual yo no estoy llegando. La posición que tiene el PSOE en las próximas elecciones generales es bien distinta. ¿Por qué? Porque al PSOE no le interesa robarle votos a Sumar. El PSOE le interesa darle aire a Sumar. Porque si logra que Sumar sea la tercera fuerza más votada en cada distrito o cada provincia, le va a provocar que tenga más opciones de llegar a una mayoría absoluta o cercana a la mayoría absoluta. Mientras que el PP le interesa quitarle el mayor número de votos posible a Vox porque es esa mosca que le está molestando y que le está quitando su parte que él considera que es suya. Que no le deja crecer. Que no le deja crecer porque en estos momentos, al menos desde un punto de vista estadístico y de datos, parece que el PP ya ha crecido todo lo que podía crecer por el centro de la mano de Ciudadanos. Y no le queda margen ni espacio para crecer más. A ver, Ciudadanos no estaba disuelto. Si tomamos como referencia bueno, pero ha sacado los ayuntamientos, las municipales. Sí, pero en Extremadura ha sacado 1000 votos en total, creo recordar. No ha llegado a, vamos, ha sido residual, ¿no? Bien, pero puede haber gente que seamos de centro. Yo milité en el CDS y bueno, simpatizaba con Ciudadanos hasta que esto se fue al garete. Y a lo mejor pues, en una opción determinada es que si no tengo dónde votar, pues 5.400 votos sacó en la Asamblea. Bueno, aquí en la Extremadura. Pero, espera, es que me hago una reflexión respecto de lo que tú has dicho. Si nos fijamos en esas elecciones, el PP no ha rentabilizado la falta de a quien no ha votado porque ha perdido, Podemos ha perdido muchísimos votos, no sé si 8.000 votos. 8.000. Estamos hablando todo de Extremadura, ¿verdad? Sí, Extremadura. Ha perdido 8.000 votos y eso no han ido a parar al PSOE, porque el PSOE también ha perdido votos, porque si ha perdido 4 diputados, tenía 30 y algo y ya quedan 23. 6 diputados. 6 diputados. Y no ha aprovechado el declive de Podemos. Y luego que no ha perdido, por cierto, ningún diputado. Ha perdido votos, pero no diputados. Efectivamente. Entonces, pero no lo ha aprovechado el PSOE. Es decir, que esa prevención que tú haces de Sumar puede ocurrir que efectivamente, pero es que Sumar tendrán un techo de votos y ese techo de votos no creo que sumado a los del PP, que según del PSOE, que según las encuestas van disminuyendo en votos, nadie le da en principio las encuestas, excepto el señor Dezano. No le dan 100 diputados. Entonces, esa mayoría absoluta es muy relativa. Que le dé aire a Sumar, yo creo que le da para quitarle incidencia de Podemos y sus confluencias. Es la visión que tiene Sánchez de momento. Y luego, en cuanto a los pactos, yo no sé, también las prevenciones, a mí Vox no me gusta ni verlo, pero las prevenciones que tiene el PP con hacer gobiernos con el Vox, pues mire usted, no las tiene esas prevenciones el PSOE para hacer acuerdos de gobierno con otros partidos es que no podía dormir Sánchez si metía a Podemos en el gobierno y ha gobernado con él no las tuvo antes de las elecciones. Sí, las tuvo también. Esa prevención. Sí, claro que sí. Lo negó hasta en 3 veces. Claro que sí. Y luego, no solamente, quiere decir que o te espabilas o llegas a una. A lo mejor tengo que empezar quitándote la razón, ya te la doy. A lo mejor ese criterio, ese acuerdo marco y decir, bueno, es que esto es lo que hay que hacer, lo que pretendemos para poder gobernar con Vox. Y a partir de ahí, a lo hecho pecho, punto, para adelante, y ya está. Y entonces los votantes dirán, bueno, los más de extrema derecha votarán a Vox,
Pero dice, bueno, pues también en la relativa seguridad de que no vamos a permitir gobernar a partidos de izquierda, sino que vamos a dar mis votos. Si hemos de dárselo, los resultados nuestros se los vamos a dar al PP. Digo yo, si hay ese razonamiento en el votante, que no lo sé. Yo creo que la disyuntiva es en ese voto que se ha ido de Ciudadanos al Partido Popular, que es más o menos centrado, aparte de la movilización que puedas generar o no, que pueda ser recuperado por el PSOE, ¿sí?, por la parte central. Si tú visualizas que el Partido Popular pasa a tener políticas más de derecha o de derecha extrema, esa parte de votantes o posibles votantes se podrían volver otra vez al PSOE. Yo creo que esa es la estrategia a grandes rasgos que está siguiendo el PSOE, o uno de los motivos por los cuales ha convocado antes elecciones, porque si se visualiza que el PP y Vox son lo mismo, esa parte del votante que le repele Vox, igual que hay votantes en el PSOE que le pueden repeler Podemos o otras cosas, ¿no? Pero esa parte de los votantes podrían tener la intención de volver otra vez al PSOE, sí, y que ese voto más de centro recuperarlo. Pero yo creo que va a estar ahí, y por eso la necesidad de acelerar los procesos y de retratar esos pactos y de forzar que esos pactos se puedan llegar a visualizar para llegar a la campaña electoral 2 semanas, 3 semanas vistas, con gobiernos PP, Vox formados, y que tengan, que el PSOE como Sumar tengan ese argumento que pueda movilizar a una cierta votante. Ese argumento lo tienen desde hace 4 o 5 años. Pero más presente. Sí, bueno, ese argumento estaba también cuando las elecciones en Andalucía, por ejemplo, y sin embargo, y Castilla y León. Entonces, yo pienso que... Pero eso le valió a Moreno Bonilla la mayoría absoluta. Sí. Ya, pero no, me refiero a la campaña de PSOE y de Izquierda Unida, de Podemos, de toda esa conjunto, ese conglomerado de partidos de más a la izquierda de PSOE, era la eterna canción de Vox con PP, Vox con PP, y el votante no distingue realmente lo que es votar a Vox y votar al PP. ¿Crees que, porque yo los resultados que veo, tanto a nivel regional como a muchos municipios que conozco, bueno, y he leído los resultados de las elecciones, los votos del PP, de Vox son relativamente pocos, son aquellos de muy extrema derecha, nostálgicos de Franco y tal. Sin embargo, la gente que vota el PP es una gente más de centro, y yo me creo que no le sugestiona el hecho de que saber que en su momento van a poder gobernar con Vox. Es lo que decía antes, siempre que se establezcan unas líneas que Vox no pueda pasar. Pero ahí va a estar también el meollo de esas líneas. Pero en el momento en que visualices esa unión, tanto por la parte de centro como por la parte de izquierda, la intención sería movilizar más a ciertos sectores de la izquierda que en estas últimas elecciones se han quedado en casa. Si nos damos cuenta también en los datos, ha habido una diferencia de una bajada de entre unos 5 puntos porcentuales en porcentaje de voto del PSOE con respecto a las anteriores, ¿no? Sí. Creo que están en torno a un 5%, no llegó al 40 en estas elecciones, concretamente un 39,89, y en las del 19 obtuvo un 46,76, son 6, casi 7 puntos. Casi 7 puntos, ¿no? ¿Cómo recuperar eso? Pues yo entiendo que la estrategia, así, en abstracto, es coger votos, primero movilizar a los tuyos, ¿vale? Si puedes movilizar a la gente de la izquierda con la visualización de que viene la derecha y la extrema derecha, mucho mejor. Bueno, pero estamos hablando en abstracto, ¿eh? Sí, sí. Y después, si puedes también visualizar de que votar derecha y votar extrema derecha es lo mismo, puede ser que a esos votantes más centrados o centristas pueda recuperarlo y echarlos para ti. Y yo creo que es la estrategia a grandes rasgos que puede seguir en estos momentos. Por eso le es muy importante, y es muy importante para el PSOE, visualizar esos pactos. Sí. Y es muy importante para Vox, para rentabilizar frente a los suyos, visualizar de que van a entrar en los gobiernos y van a tocar poder. Y van a de poder todas decidir. formas, eso no se ha cumplido aquí en Extremadura, ¿eh? No. Porque aquí en Extremadura el Partido Popular ha subido 11 puntos en votos, y Vox
ha subido al doble de lo que obtuvo en 2019. O sea, pero en 2019 aquí no se ha cumplido esa premisa. No llegó al 5, ¿no? No, es que se quedó en el 4,71 y la media nacional, la media nacional le da un 10, un 12, ¿no? En intención de voz. Anda por ahí. Bueno, de todas formas, no me habéis dicho si al final creéis que habrá pacto o que habrá bloqueo y elecciones, convocatoria de elecciones, que es una posibilidad. Yo te digo, no sé si esta señora es de letra o de ciencia. Si es de ciencia, que eche número y diga, yo con 28 no puedo ser. Si el planteamiento inicial, renuncio a la posibilidad de tener la Junta de Extremadura con tal de no votar con Vox, porque Fernández Vara se lo está apremiando y tienes que decidirte. Si renuncio, pues nada, mire usted, que gobierne Izquierda Unida, perdón, Podemos con el PP, con el PSOE. Pero si la respuesta no es decir, yo quiero el gobierno de Extremadura, sea como fuere, no teclees más, negocia ya de una vez, porque el tiempo se te va, y 28 y 5 son 33, y déjate de teclear. Pero señora, vuelvo a insistir, la estrategia del 23J. Aquí no vale. Sí, aquí sí estamos vale. hablando de Extremadura. Claro, es que Madrid no quiere dar, lo hemos hablado antes, ¿no? Claro. Bueno, en fin, que está todo abierto. Día 9 después de las elecciones y seguimos igual. Hay 4 posibilidades ahora mismo sobre la mesa y hasta el próximo día 15, que es cuando se constituya la Asamblea, no sabremos si habrá movimiento o no, y nos dirá mucho evidentemente la constitución de la mesa de la Asamblea. Nos van a dar muchas pistas, ahí sabremos si hay pacto o no hay pacto o qué pasará. O puede que haya un pacto inicial y después no se alcanza un pacto final, que también puede suceder. Pero en cualquier caso, las 4 posibilidades son María Guardiola en solitario, María Guardiola con Vox, sí, PSOE en solitario o convocatoria de elecciones. Pero el PSOE en solitario, es que no lo veo, es que con 33 votos en contra, ¿cómo va a ser en solitario el PSOE? Ni el otro tampoco puede gobernar el PSOE, sería no haces, no, a ver, la posibilidad, digo la posibilidad, como posibilidad. Y te digo que los personajes, analizando los personajes, te digo que Angelito Ángel Pelayo, que bueno, lo conozco desde que tenía 14 años, porque fue alumno mío, entonces yo daba clases en los salesianos, y fue alumno mío, le tengo un gran aprecio, y es una persona, antes ha estado en el PP, con lo cual diríamos que no está tan ideológicamente lejano, es una persona muy negociadora, es muy amable y es muy educado y es con quien se puede negociar aquello que... Claro, en el caso de que el pacto se negociase en Extremadura. Pero todo parece indicar que no, que está indicando que se está... La negociación se está llevando en Madrid, Fernando. La mayoría de los que ahora pertenecen a Vox han estado en el PP, también su líder ha estado en el PP, o sea, excepto algunos... La gran mayoría. La gran mayoría, igual que algunos de Podemos lo han sido del PSOE. No sé. Yo, antes preguntabas, ¿qué piensas que va a pasar? Yo creo que va a haber un gobierno de Guardiola con Vox, ¿vale? Y si no, va a haber convocatoria de elecciones. Las otras posibilidades las descargo. Otra cosa es que me preguntes a mí qué es lo que me gustaría. Pero como no me lo has preguntado, pues no lo voy a responder. Pero lo suponemos, Antonio. Lo suponemos. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su afanada opinión sobre lo que puede suceder o no, que nadie lo sabe. En cualquier caso, gracias a Fernando Valenzuela y gracias a Antonio Monge. Y a ustedes agradecer, como siempre, su atención. Mañana regresamos fieles a la cita en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en esas redes sociales como en nuestra página web de televisiónextremeña.com y en nuestro canal de TDT Canal 48. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.